Pontificia Universidad Javeriana Cali. Casi ya buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decirles que es un inmenso placer estar aquí con todos ustedes en esta universidad tan verdaderamente maravillosa, donde realmente existe un diálogo verdaderamente constructivo entre lo que es la naturaleza. No hace falta más que simplemente darse un paseo para darse cuenta de que hay una naturaleza verdaderamente exuberante. La naturaleza, la cultura, las culturas, la arquitectura, el saber, etc. Esto realmente yo creo que no es algo casual. Yo creo que esto tiene algo, nos indica precisamente la importancia de estos diálogos donde la naturaleza cobra un protagonismo muy especial, y yo creo que acoge a todo y nos pone a todos en la necesidad de interactuar con la naturaleza y darnos cuenta efectivamente de que lo que la naturaleza nos puede aportar y de lo que la naturaleza nos permite que nosotros cojamos de ella, pero sabiendo que efectivamente lo que es importante es que la naturaleza todavía permanezca, porque además tenemos la obligación de mantener esa naturaleza para nuestros hijos, para nuestros nietos, para generaciones venideras, cuando en estos momentos ya nos encontramos con que la naturaleza nos está dando muchos signos de que, en fin, se está llegando a un límite y se está enfadando con nosotros. Con lo cual parece que la naturaleza quiere romper el diálogo con nosotros, aunque yo creo que es simplemente una advertencia. Por supuesto, agradecer al Instituto de Estudios Interculturales, a Manuel Ramiro y, por supuesto, también a las personas que trabajan con él. Especialmente me refiero a Grace, me refiero a Luisa Fernanda y a todas estas personas que han hecho posible y están haciendo posible este importante evento. Y, bueno, pues este agradecimiento, además, por supuesto, se extiende a ustedes, que son los que realmente han hecho el esfuerzo de venir aquí para que podamos intercambiar una serie de puntos de vista. Yo lo que quisiera, en primer lugar, decirles es que, bueno, yo soy un juez español, un magistrado, y, bueno, pues, lógicamente, como profesional del derecho, como abogado, tengo una cierta tendencia a hablar de cosas de derecho, y además se me ha pedido que hable de cosas de derecho. Lo que pasa es que a mí, francamente, me parece siempre un abuso hablar de cosas de derecho en relación a personas que realmente el derecho es una circunstancia, pero no es algo relevante. Es decir, viven en un contexto de derecho, porque efectivamente el derecho regula las normas, regula en definitiva el orden, y permite que en definitiva podamos satisfacer nuestras necesidades cuando no se nos da directamente, pero realmente no forma parte de sus vidas, con lo cual únicamente yo les pido perdón si a lo mejor les abrumo con cuestiones jurídicas. También, bueno, afortunadamente les digo que pues el panel anterior ha sido un panel magnífico, ha sido un panel verdaderamente increíble, donde personas muy expertas en derecho, y me estoy refiriendo a Luis Guillermo Pérez, me estoy refiriendo también a Judith Maldonado, nos han puesto de manifiesto ya muchas cosas de las que yo iba a hablar, con lo cual yo creo que eso me permite ser mucho más breve de lo que en principio tenía previsto. Entonces, por supuesto, yo recojo todo lo que también ha dicho Luis Fernando Pérez, que suscribo plenamente en relación con precisamente cómo se están desarrollando las normas jurídicas que de alguna manera pues están implementando los acuerdos de paz, de la misma manera que Judith Maldonado. Yo sí les quiero decir que, bueno, que mi experiencia en Colombia, tengo alguna experiencia en Colombia, pero realmente me han llamado no para que hable de mi experiencia en Colombia, sino que hable de mi experiencia en otros países, en contextos precisamente de conflictos, y cómo la justicia puede ayudar
y de qué manera la justicia tiene que ser tenida en cuenta para conseguir que efectivamente la paz sea una paz estable, duradera, definitiva, permanente y, para mí, también transformativa de las sociedades, o sea, que nos permita realmente, o sea, ir de un paradigma de violencia a un paradigma de paz, pero no simple y llanamente acabando con la violencia y dejando subsistente todos los problemas. Los problemas también hay que resolverlos y los problemas se resuelven también a través del derecho y de acciones políticas. O sea, hemos escuchado algunas importantes, pero yo creo que también el derecho. Y al final, si me da tiempo, probablemente les planteo una serie de reflexiones en relación con este tema. Yo lo que sí les quiero decir, o sea, es que mi experiencia en tribunales internacionales y en situaciones internacionales es que, bueno, pues que efectivamente, es decir, hay una serie de estándares que necesariamente tienen que ser cumplidos cuando se aplica la justicia. Lo que pasa es que realmente cuando uno llega a un lugar como Colombia se da cuenta que son realidades extraordinariamente ricas y donde probablemente pues estas experiencias internacionales, sin dejar de ser importantes, probablemente sean insuficientes. Y me refiero a que son insuficientes porque probablemente no tienen en cuenta lo que es el lema de este Congreso. El lema de este Congreso es justicia, el lema de este Congreso es verdad y diálogo intercultural. Y yo me planteo que en realidad la justicia tiene todos estos componentes, tanto verdad como diálogo, o tiene que tener diálogo. Y realmente es algo que aporta elementos fundamentales. Yo cuando hablo de diálogo es que cuando precisamente yo traigo o pretendo traer aspectos o, en fin, resultados o logros o estándares internacionales, en el fondo son muy abstractos. Pero yo creo que lo importante es referirlos a los lugares concretos, proyectarlos a los lugares concretos. Y yo en ese diálogo me planteo si no es necesario, por ejemplo, teniendo en cuenta que los acuerdos de paz tienen un capítulo étnico claro, como también un capítulo de género, o sea, si es necesario precisamente introducir un diálogo de todos esos actores sociales y reintroducirlos directamente en el propio proceso de paz y en la implementación del proceso de paz. Me estoy refiriendo concretamente a elementos culturales de primer orden. Me estoy refiriendo precisamente, pues, a, por ejemplo, el tema de, bueno, pues de las percepciones comunitarias por encima de las puramente personales. Vivimos, o sea, yo estoy en una cultura muy antropocéntrica, muy etnocéntrica, donde realmente donde la persona mira para sí mismo, pero que, por ejemplo, a lo mejor introducir determinados conceptos más, o no puramente antropocéntrico, más de grupo, más de colectividades, pueden ser un elemento importante. Importante, o sea, ya en lo que es la propia actuación, implementación del acuerdo de paz, tener en cuenta los aspectos colectivos. Por otra parte, también el aspecto del diálogo permanente y continuo con la naturaleza, la necesidad de tener en cuenta esa naturaleza como un aspecto fundamental, porque la naturaleza ha sido una de las víctimas del conflicto armado. O sea, yo soy una víctima permanente y probablemente sea necesario, efectivamente, tener en cuenta a esa naturaleza. De la misma manera que determinados valores o principios que rigen en las culturas indígenas o en las culturas afrodescendientes, etcétera, como es, por ejemplo, pues el tema de las armonías, el tema de las lealtades en los discursos. Y no estoy hablando solamente ya de Colombia, estoy hablando también que es algo que, por ejemplo, se está produciendo en África, ¿no? El Ubuntu famoso, la lealtad en el diálogo intercultural, el diálogo también de la justicia, el diálogo en todos los aspectos. Todos estos aspectos, desde mi punto de vista, son elementos fundamentales que se pueden incorporar y que yo creo que es uno de los grandes retos precisamente de los aplicadores del derecho, tanto de los que hacen las normas como de los que aplican las normas. La necesidad de tener en cuenta que más allá de las visiones puramente etnocéntricas o colonialistas, es necesario ir introduciendo otros elementos que permitan dar otras visiones, otras cosmovisiones diferentes y que realmente permitan establecer un diálogo igualitario. Y eso probablemente permitirá precisamente que convivan los derechos, que convivan las culturas y que convivan los seres humanos. Después de esta primera reflexión,
que yo creo que además forma parte de lo que es el contenido o el propósito de este seminario, yo sí les quiero traer algunas, o quiero recalcar algunas de las reflexiones, que ya son más específicas de la materia que yo tendría que hablarles, ¿no? Y son precisamente pues, algunos aspectos de retos específicos que van a tener los magistrados colombianos, que van a tener la justicia colombiana, cuando tenga que abordar los casos relativos a justicia para la paz. Desde luego, es una justicia transicional, por mucho que se diga, aunque se hable de justicia para la paz, pero es una justicia transicional en el sentido de que realmente está renunciando a muchos componentes de la justicia tradicional. Pero a mí, por ejemplo, sí me parece que no pasa nada renunciar, por ejemplo, pues a los castigos de penas privativas de libertad. Eso nos lo comentaba Luis Guillermo. No es importante. Eso introduce precisamente conceptos de justicia reparadora que están en las culturas locales colombianas y que yo creo que es algo que son aspectos muy positivos. Pero más allá, en definitiva, de que haya, de que efectivamente los aspectos nucleares de la justicia, de esta justicia transicional, de esta justicia para la paz, sea precisamente la existencia de sanciones penales que no tengan por qué llevar aparejada necesariamente la privación de libertad, a mí lo que sí me preocupa es, en definitiva, algunos aspectos que sí son esenciales, que es que la justicia tiene que cumplir una serie de objetivos básicos. La justicia tiene que ser un instrumento, por supuesto, de reconciliación, y precisamente de reconciliación a través precisamente de que la justicia cumpla su función como justicia, marque perfectamente quiénes son los que han cometido hechos que son reprobables, que son reprochables, han hecho las cosas mal, que de alguna manera haya ese pronunciamiento, tengan de alguna manera el estigma de que efectivamente han actuado mal y que deban precisamente rendir cuentas ante la sociedad, ante las víctimas, sobre todo ante las víctimas. No se trata de un rendir cuentas de una manera vengativa, no se trata de que tenga que cumplir largas penas de cárcel que no van a ningún lado. Lo que se trata fundamentalmente es de que estas personas, tengan efectivamente el sistema jurídico, les diga: ustedes han hecho esto mal, esto y esto. Y ustedes, en definitiva, tienen la obligación de reparar individualmente y de reparar colectivamente. Eso es muy importante. Esa es una justicia para la reconciliación. De la misma manera, que la justicia para la verdad, para la obtención de la verdad. La justicia es un elemento fundamental, para la obtención de la verdad. Afortunadamente, se ha superado el modelo de justicia y paz, donde se pretendía obtener justicia a través de los tribunales, pero que se vio que realmente de ninguna manera daba o obtenía verdad, solamente de una manera muy parcial. Y lo que sí ha provocado, además, es muchísimos grados de impunidad. Pero en este momento, realmente lo que nos encontramos es que junto con los mecanismos de justicia tenemos otros mecanismos, como son precisamente la Comisión de la Verdad, que perfectamente va a recibir en gran medida todos aquellos logros que pueda obtener la justicia para poder escribir la historia. Y escribirla de una manera leal, de una manera participativa, de un auténtico discurso, de construcción de la verdad, donde la opinión de los otros tengan importancia y donde la justicia cumpla una labor precisamente de poner de manifiesto esas situaciones. Yo francamente creo que eso es un tema importantísimo. El tema, ustedes podrán pensar que el proceso de paz colombiano es un proceso, que surge, que a lo mejor sigue otros modelos. No, el proceso de paz colombiano es un proceso absolutamente novedoso y donde además utiliza o parte de una serie de principios extraordinariamente importantes. Y uno de ellos es precisamente tener en cuenta la justicia, el derecho, el Estado de Derecho. No es algo que simplemente se inventen los políticos y manejen a su antojo los políticos, sino que hay realmente normas jurídicas, el derecho, que es el que establece los márgenes, los confines y donde realmente se tiene que desarrollar todo. El problema es, como siempre, que el derecho puede estar mal hecho. Y ahí es donde realmente probablemente sea uno de los grandes retos que tenga la jurisdicción o la justicia especial para la paz. De que efectivamente, tengan en cuenta que, se pueden encontrar con situaciones donde sea muy difícil aplicar normas jurídicas o donde las normas
de derecho sean normas que no respondan o no, de alguna manera, no respeten los estándares internacionales. Y yo lo que les digo es que, lamentablemente, en la lectura, por ejemplo, de la ley estatutaria, del proyecto de ley estatutaria, aparecen aspectos, que directamente vulneran, estándares internacionales. Probablemente, una de las razones de la visita de la fiscal Fatua Bensouda, de la fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia, es precisamente porque hay aspectos precisamente de ese tratamiento diferenciado de las fuerzas públicas que son difícilmente compatibles con los estándares internacionales. Eso de las libertades provisionales anticipadas es un tema francamente complicado. Que puede realmente plantear muchas cuestiones. El apreciar incluso que los falsos positivos esté bajo la vigencia del derecho internacional humanitario. Eso es violación de derechos humanos puro y duro. Y si efectivamente se les quiere dar un tratamiento específico, se les quiere dar un tratamiento especial, hay que tener en cuenta que en cualquier caso son violación de derechos humanos en estado puro, no otra cosa. Y que efectivamente, el tema de utilizar o de aplicar igualitariamente, el derecho internacional humanitario a fuerzas insurgentes que a la institucionalidad del Estado, el Estado no solamente tiene, a través de sus fuerzas públicas, de sus fuerzas de seguridad, de los militares, la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, tiene la obligación de respetar la Constitución, los derechos humanos más básicos, con lo cual, efectivamente, no pueden refugiarse. No, es que nosotros simplemente aplicamos o queremos que se aplique el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. No, el derecho internacional humanitario es un derecho de mínimos cuando no hay otro derecho, pero en ese caso hay otros derechos. Que de alguna manera se quiera, dentro de un acuerdo, llegar a determinados consensos, a determinados tratamientos igualitarios, bien, de acuerdo, pero hay límites. Hay límites. No puede ser cualquier cosa. Y no puede llevar consigo, por ejemplo, la impunidad de las fuerzas públicas, de ninguna manera, como de otros actores que a lo mejor efectivamente no han sido las propias fuerzas insurgentes. Luis Guillermo hablaba de, por ejemplo, particulares, empresas, etcétera, que hayan podido intervenir activa, directa o indirectamente en el conflicto. Por otra parte, también, por ejemplo, la ley estatutaria orilla determinadas normas que además tienen ya su correspondiente redacción en normas internacionales, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El artículo 28 de la Corte Penal Internacional establece de una manera muy clara cómo se lleva a cabo la responsabilidad del mando dentro de las operaciones militares o incluso el mando civil dentro de lo que son, en definitiva, grupos organizados de poder, etcétera. Y establece una serie de estándares que se tienen que cumplir. Y esos estándares difícilmente son cumplidos por determinadas prescripciones de la ley estatutaria, del proyecto de ley estatutaria. Está en el Parlamento y yo, francamente, creo que la visita de Fatua Bensouda haya servido para darse cuenta de que efectivamente haya que tener en cuenta cuáles son las opiniones de esas instancias internacionales. Pero luego, por otra parte, también a mí sí me parece que es relevante, muy relevante, tener en cuenta de una manera efectiva precisamente los derechos, el pluralismo jurídico, los derechos indígenas o los derechos de los pueblos, que tengan distintos derechos dentro de Colombia, como ocurre en otros países de América. Eso es una realidad que en este momento se está produciendo. Hay una situación de pluralismos culturales que tienen que ser respetadas. Y no es simplemente una cuestión puramente nominativa que aparezcan y que simplemente se diga en un determinado artículo, sí, se van a respetar o se van a respetar más o menos. Por ejemplo, la Constitución de 1991 establece, en relación con el reconocimiento del derecho indígena, que, por ejemplo, iba a haber una normativa específica de coordinación. Y desde entonces no se ha promulgado esas normas de coordinación de la legislación estatal con la especial indígena, sin perjuicio de que efectivamente el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional haya establecido una jurisprudencia donde ha suplido en gran medida estas limitaciones. Pero la cuestión está en que esto, no obstante, provoca situaciones francamente conflictivas, donde la jurisdicción ordinaria directamente no respeta la jurisdicción indígena. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el asunto
de Feliciano Valencia, donde al final lo que nos hemos encontrado es una sentencia de la Corte Suprema que le ha suelto. Pero el problema está en que se produce una absolución, pero la agresión por parte de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción indígena se ha producido ya. Que luego al final la sangre no haya llegado al río, o sea, con una expresión que yo no sé si tienen ustedes, es decir, que la situación no haya tenido unas consecuencias definitivas, no implica que la agresión no haya ocurrido y que, en definitiva, esa agresión haya producido ya un efecto muy desalentador y muy demoledor. Y ese es un tema donde, efectivamente, tiene que ser tenido en cuenta. Tiene que ser tenido en cuenta porque realmente lo que nos tenemos que dar, lo que todo el mundo, los abogados especialmente, los jueces, los magistrados, es que no solamente tenemos que aplicar, o no solamente tenemos normas, puramente programáticas, son normas que tienen que tener un sentido, tienen que ser aplicadas, tienen que tener el sentido de la aplicación, de que forman parte del derecho, de que realmente regulan las situaciones y de que realmente, se ocupan de los casos y de las situaciones concretas. Entonces, el respeto del derecho, del pluralismo jurídico, del derecho indígena, es absolutamente fundamental y básico. Y ya le digo, no solamente como normas programáticas. La legislación, la ley estatutaria contiene cosas interesantes, contiene mecanismos para resolver los conflictos paritarios, de jurisdicción ordinaria y indígena. Eso es positivo y eso es ir por el buen camino. De la misma manera, por ejemplo, que se contienen otras normas interesantes en la ley estatutaria, como por ejemplo la justicia prospectiva, es decir, esa justicia para el futuro, esa justicia para nuestros hijos, nuestros nietos, que puedan tener en cuenta y que puedan resolver. Yo se lo digo porque yo vengo de un país donde no ha habido esa justicia prospectiva y donde no se han resuelto los conflictos habidos hace ya casi 70, 80 años y donde todavía existen desaparecidos forzados, y que están descubriéndose los cadáveres en las cunetas de las carreteras. Y eso es un tema muy importante y es algo que son los grandes retos que tiene la jurisdicción. Por supuesto, los grandes retos también vienen por la vía, efectivamente, de que tanto los jueces como la Fiscalía sepan seleccionar los casos, sepan priorizarlos, sepan realmente sobre ellos extraer elementos que puedan servir para construir esa verdad. Yo, para terminar, sí, por ejemplo, les tengo que poner de manifiesto ciertas preocupaciones que, aun a pesar de que pueden tener una solución política, también tienen aspectos jurídicos y son importantes. Y concretamente, sobre todo más que nada porque estamos hablando de la aplicación de los acuerdos de paz a los territorios. Y concretamente yo creo, y a mí eso me convenció mucho, leer un artículo hace unas semanas en la revista Semana, que se llamaba «Las 6 amenazas a la paz en el Cauca». Este artículo nos planteaba una pregunta. ¿Qué tienen en común la quema de 2 buses, un cultivo de caña y choques simultáneos entre indígenas, campesinos y la fuerza pública? ¿Combates a la plena luz del día y atentados y amenazas contra líderes sociales? Todo ello sucedió en un mes en el departamento de Cauca. El artículo mantiene que el departamento de Cauca es como una especie de pequeña Colombia, donde se dan todos los ingredientes. Y nos pone de manifiesto cómo existen combates, o existían, y a lo mejor la realidad ha sido superada, entre el ejército y presuntos ELNs en la zona de Caloto, que la misma semana se había producido amenazas de muerte a Mayerly Hurtado, que el 27 de julio el senador Álvaro Uribe introdujo un elemento de desavenencia con las comunidades indígenas en Popayán, donde Uribe presentó a sus aspirantes presidenciales en un foro denominado Tierra, Propiedad y Minería Ilegal y aseguró que propondrá una política de tierra basada en 3 elementos: apoyo a los productores, 0 invasiones y no más ampliaciones de los resguardos. Esto provocó la respuesta de los nativos que ocuparon haciendas en la zona de Caloto, enfrentándose a la SMAT. Y en el disturbio se quemaron 2 buses y un sembrado de caña. Ese mismo día, en Cajibío, cientos de uniformados del ejército se enfrentaban a campesinos, enfurecidos porque les habían cortado las matas de coca. Y, según parece, se habían llegado a un acuerdo
unos compromisos para el programa de sustitución voluntaria de la coca. La cuestión está en que se ponen de manifiesto, y estas son las cifras, que hay una serie de problemas que están ahí, que yo creo que son importantes. Yo, como extranjero, a mí me preocupan y creo que la institucionalidad colombiana tiene que darle soluciones a través también de la justicia, de la Fiscalía, de las fuerzas públicas, de legislación, de jueces, de la jurisdicción ordinaria o de la que sea, y que son líderes en el punto de mira. Se habla de que en 2016 fueron asesinados 117 líderes sociales en toda Colombia. 43 de ellos ocurrieron en el Cauca y en lo que da de año 15. El tema de los nuevos grupos armados, donde realmente parece que operan 3 grupos narcoparamilitares y se identifican los del Clan del Golfo, las Águilas Negras y los Rastrojos. Y en el norte del Cauca también Patria Grande, Ejército del Pueblo. Y lo peor de todo es que fuerzan a reclutar a los presidentes del Hadia o líderes indígenas para que ayuden a controlar a la comunidad. Igualmente, se plantean problemas de lucha por la tierra, vigentes, activos. Se habla de que en el Cauca viven 250.000 indígenas en 20 resguardos, que suman unas 700.000 hectáreas, pero que la cuestión está en que solamente resultan, en definitiva, cultivables parte de ellas y que aparece un déficit de por lo menos 20.000 hectáreas para poder sembrar comida. Y esto, concretamente, provoca situaciones como la minga para la recuperación de la madre tierra y ocupaciones de haciendas, etcétera, etcétera. Hay una pelea, una auténtica pelea por la mejor tierra de Cauca. El meollo del asunto es que esas tierras del norte de Cauca son las más productivas y en ellas están asentados un parque industrial, 3 zonas francas y hay sembradas 90.000 hectáreas de caña. El tema de la minería criminal. Basta decir que 42 municipios de Cauca, 38 de ellos se realizan actividades de explotación de oro de manera ilegal y solamente 5 de manera legal. Y que concretamente, bueno, pues se están produciendo pasos de la zona del Cauca, la zona de Antioquía, etcétera, etcétera, porque según parece se llevan para lavar las minas los productos hacia la zona de Antioquía. Los cultivos ilícitos. Hablan de Argelia, donde viven 12.000 personas, pero para 12.000 personas y con un parque automovilístico relativamente pequeño, hay más de no sé cuántas docenas de gasolineras. Y allí se cultiva en el Cauca el 9% de la coca que florece en Colombia. De la amapola, que también son 162 hectáreas, de la marihuana, etcétera, etcétera. Bien, estos son algunos de los problemas, pero que verdaderamente afectan a la justicia también y tienen que ser resueltos. Es fundamental que sean resueltos. El problema es que los conflictos surgen de conflictos pequeños y el problema es que los conflictos pequeños se ven muchas veces apantallados cuando surge el gran conflicto, cuando surge la violencia. El tema está en que los acuerdos de paz lo que hacen es pretenden eliminar la violencia, pero no resuelven los pequeños conflictos, porque no hay voluntad de resolver los pequeños conflictos. Entonces, el gran reto que tienen ustedes es esa justicia transformativa que permita efectivamente aprovechar esta oportunidad para resolver esos conflictos. Uno de ellos, por ejemplo, se nos ha puesto aquí de manifiesto por Norman, que no es pequeño, y es precisamente las reivindicaciones indígenas. O sea, yo les hablaba de pluralismo cultural, pero en este momento hay planteamientos en América muy serios de pluralismo nacional. O sea, que ya va más allá del pluralismo puramente cultural. Y eso es un tema que no se crean que es una invención de Colombia. Está en Bolivia, está en Ecuador y está en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de Derechos de los Indígenas del año 2007. Es verdad que Colombia tiene una legislación progresiva, o sea que la Constitución del 1991 se ajustó al convenio 169 de la OIT y de que eso es un paso muy importante, pero no es suficiente. Bien,
Yo simplemente les he querido hacer un pequeño esquema desde mi condición de europeo que viene simplemente a, bueno, pues a comentarles algunas cosas, sorpresa de encontrarse con algunas cuestiones que están por resolver y, bueno, y si de alguna manera podemos desde esta visión europea, pero que yo creo que cada vez más atenta a las visiones que nos pueden aportar otros pueblos, otros territorios, otras comunidades. O sea, si podemos aportar alguna solución, pues bienvenido sea. Muchas gracias por su atención. Un espacio de preguntas. Bueno, se abre un espacio de preguntas. ¿Alguien tiene inquietudes para el ponente? Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena, ni porque mi voz sea buena. Yo canto es pa' que no caigan, yo canto es pa' que no caigan mis culpas sobre mis penas, mi culpa sobre mis penas. Por pendejo te barate, por pendejo te barate, conociendo la caleta, conociendo la caleta. Ahí te deja te engañar, ahí te deja te engañar, conociendo tu caleta, conociendo tu caleta. Se te varó tu potrillo, se te varó tu potrillo, conociendo tu caleta, conociendo tu caleta. Si quieres, quéreme, si quieres, quéreme, o si no, no me quieras, o si no, no me quieras. Que yo tengo quien me quiera, que yo tengo quien me quiera, otro poquitico más, otro poquitico más. Por pendejo te barate, por pendejo te barate, conociendo tu caleta, conociendo tu caleta. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Osvaldo Cuchillo, departamento del Cauca, municipio de Toribío, pueblo azotado por los grupos armados FARC. O sea, lo que expone ahí el juez de España, sí, preocúpenos, sí pide paz y verdad, lo que paz no va a haber aquí en el Cauca, porque el Cauca llevamos 53 años azotados por estos grupos armados. Y en la actualidad de esta réplica todavía siguen grupos emergentes que ingresaron al Cauca, helenos, EPL y paramilitares. Pueblo que ha sido más azotado y hemos puesto muchos muertos. Y el Estado nunca nos ha reconocido eso. Como Cauca siempre nos hemos movilizado, es que nos han visto por la Panamericana, movilizarnos hacia Bogotá, pronunciarnos como pueblos indígenas y hacer unos acuerdos que nunca ha cumplido el Estado, para la liberación de la madre tierra y muchos más. Que hoy nos ven aquí como guardias ya ven la resistencia de nuestros pueblos indígenas, poder defender del pueblo de la izquierda y la derecha. Que una rato se pregunta, ¿cuándo habrá paz? Un rato decía un compañero, dejarle algo a nuestros hijos,
Pero ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? Un pueblo destruido. Y el rato sea Chiva, sea lo que decía el Alcázar, sea juez, conoce mucho el Cauca. ¿Por qué el Cauca es un pueblo colombiano pequeñito? Porque ya se ve mucho, la tierra es muy, se da toda la comida y también hay tierra que es de oro y muchas cosas más. De unos ratos se pregunta hasta cuándo vamos a llegar. Yo creo que aquí hemos hecho, ahora la ley estatutaria, dejamos un protocolo establecido con la Jurisdicción Especial Indígena. Nunca se ha tramitado eso en el Congreso. O sea, le hacen mico a los indígenas y siempre los ponen en contradicción con los campesinos. O sea, hoy en día es para escucharnos, sea campesinos, afros, lo mismo los universitarios, que ahora en este espacio de escuchar y los otros países que nos acompañan. O sea, que nos llevan esta réplica a nivel nacional y internacional. Que no podemos estar peleando con el mismo Estado, no somos los mismos elefantes que se vuelven la investidura en el Congreso y pelean por las leyes propias de ellos. Nunca pelean por los pueblos, sea por la población marginal de este Estado colombiano. O sea, uno siempre analiza eso. Y por eso nos ven aquí y gracias por la invitación que nos hacen. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Cardona Santos, soy comunicador social, gestor de paz, nací en Río Sucio, Caldas y llevo ya unos 14 años en el departamento del Cauca. En el tema que tratas, José Ricardo, digamos en el país hay una falta de credibilidad y de confianza en nuestro sistema de justicia. Hoy están inmersos en escándalos, en corrupción, en muchas cosas. Y son quienes rigen o quienes regulan nuestro marco jurídico. Y estar en el Cauca, cuando me ha tocado como periodista cubrir conflicto armado, orden público, muchas cosas, y en estos 6 meses que he tenido la gran fortuna y posibilidad de acompañar a las comunidades indígenas, tanto en el pueblo Misak, en los NASA, con el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente del Cauca, con el CONTAINDOC, y conocer de cerca esa cosmovisión, sus leyes de origen, y todo lo que ellos durante años han luchado en términos de territorio, de autonomía, de rescatar sus prácticas culturales y su saber ancestral, es, digamos, parte de lo que ha faltado mucho en nuestro país, no solamente en la pedagogía para la paz, también en la pedagogía para conocer nuestras culturas, sean indígenas, sean cimarronas, sean mulatas, sean palanqueras, sean rom. Y eso es parte del proceso que hoy Colombia y nosotros como colombianos tenemos una gran oportunidad y una posibilidad como nunca antes vista de poder construir y recuperar nuestro tejido social. Así que este tipo de encuentros, donde digamos, no sé cuánta capacidad tenga este auditorio y ver las personas que estamos acá, es porque nos interesa realmente nuestro país, porque queremos obviamente avanzar en esa construcción colectiva y no individual, sino también desde el hogar, desde la Pachamama, desde la Madre Tierra, desde todo lo que digamos la cosmogonía de las comunidades nos han enseñado y que no valoramos, que no aprendemos y que no respetamos. Por eso pienso que este es un foro y es un encuentro para ese intercambio de saberes, para encontrarnos en un espacio donde podamos respetar y con ese enfoque diferencial que está en el papel, poderlo traducir a todo esto que estamos viviendo. Por eso parte de la reflexión, José Ricardo, es cómo desde esa parte de justicia, cómo desde Europa, España, digamos que también han tenido muchos casos, cómo el sistema colombiano también puede de alguna forma volver a recuperar su confianza, poder que las comunidades crean en el sistema de justicia, que si han sido víctimas, que si han, digamos, no han tenido ni reparación y repiten muchos delitos y muchas condenas dentro de los sistemas tradicionales, también cómo poder, digamos, dar una luz frente a este tema. Sí, bueno, es la gran pregunta, ¿cómo? No es nada fácil. Ningún sistema verdaderamente está absolutamente legitimado. Yo, francamente, creo que es precisamente a través de un sistema de legitimación, donde los sistemas jurídicos, y uno de los factores, de los elementos a tener en cuenta precisamente para esa legitimación, es aparte de que las normas sean buenas,
de que los políticos sean buenos, los parlamentarios sean buenos, decentes, honrados y velen por el pueblo, por la gente, que las normas que resulten sean normas adecuadas, que los jueces, que los fiscales que pidan su aplicación sean también honestos y eficientes y que los jueces lo hagan bien. Yo creo que también hay otros factores que sí son muy importantes. O sea, que tiene mucho que ver con eso que usted ha comentado al principio, de probablemente escuchar a todo el mundo. O sea, yo no creo que la justicia sea algo diferente a cualquier otro fenómeno social y donde el diálogo intercultural es importante también en el tema de la justicia. Y donde probablemente, si la justicia fuera mucho más próxima, mucho más cercana, o sea, interactuara directamente con la gente, o sea, con la gente y con lo que a la gente le importa, o sea, con las personas, o sea, con los grupos, con las colectividades, con la naturaleza, pues probablemente sería como la justicia se legitimaría y realmente la justicia sería una justicia mucho más efectiva y mucho más, probablemente la que la gente quiere, la que la gente necesita, ¿no? Bueno. ¿Ah? Bueno, damos un agradecimiento. ¿Hay otra pregunta? La última pregunta. Con el juez Baltasar. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Torres y escuché su ponencia la vez pasada cuando vino con el juez Baltasar y sí quería en este momento escuchar frente al Tribunal de la Paz, en la Justicia Especial para la Paz, cuáles serían los retos de los magistrados, siendo usted magistrado, cuáles serían esos retos a nivel jurídico que tendrían estos magistrados y a partir de esos retos, cuál sería esa apuesta en términos de una justicia especial para la paz, como magistrado y habiendo estado en estos procesos internacionales. Fundamentalmente tratar de hacer justicia para la paz, teniendo en cuenta, aparte ya de las normas jurídicas, esos estándares internacionales que le he comentado. Yo les comentaba que las grandes dificultades es que las normas no son muy perfectas y parece que introducen elementos muy controvertidos, como puede ser precisamente procurar o permiten procurar impunidad o por lo menos no suficiente responsabilidad a determinados sectores. O sea, concretamente me refiero a fuerzas públicas, me refiero concretamente a lo que no sean simple y llanamente insurgentes. O sea, hay aspectos concretos, o sea, que yo creo que he comentado, hay dificultades a la hora de interpretar, por ejemplo, o sea, cuáles son los delitos que no serían amnistiables. Por ejemplo, ¿no? El tema de, bueno, pues de los delitos de los crímenes de guerra en sentido estricto, ¿no? Los crímenes contra el derecho internacional humanitario. Pues vamos a ver, el criterio que se viene a establecer es, o sea, el criterio de la sistematicidad, pero eso no es. O sea, los crímenes, es decir, eso lo he tratado de explicar precisamente cuando comentaba que el derecho internacional humanitario es un derecho de mínimos. O sea, pero a partir de, pero hay elementos, o sea, que obligan más allá del derecho, o sea, hay obligaciones y sobre todo obligaciones para aquellos que son servidores públicos. O sea, los insurgentes son en definitiva los que de alguna manera sí se verían por lo menos obligados a la aplicación del derecho internacional humanitario, pero los servidores públicos, porque en principio estos son los delincuentes, pero la institucionalidad lo que tiene la obligación es de cumplir las leyes y de cumplir los derechos humanos. Entonces, realmente, o sea, cualquier infracción del derecho internacional humanitario, cualquiera que fuera, o sea, que tuviera suficiente gravedad, o sea, no ya la sistematicidad, sino la gravedad, o sea, sería suficiente para considerar que es un crimen de ninguna manera amnistiable. En cualquier caso, los estándares esos, vamos a ver, o sea, son estándares que veremos exactamente de qué manera se aplican, porque yo no… Vamos a ver, a mí la enseñanza del derecho y ver concretamente cómo funcionan los derechos humanos te llevan a que muchas veces no valen planteamientos puramente abstractos, sino que es necesario su aplicación en concreto. Los derechos humanos son derechos de proyección en las situaciones concretas y muchas veces habrá que ver de qué manera se aplica. Aquí nos encontramos precisamente que hay una justicia para la paz, aunque, en fin…
no sea sino una forma de justicia transicional, pero que pretende fundamentalmente la paz. Entonces eso, bueno, pues implica efectivamente una serie de condicionantes importantes, pero yo creo que esos condicionantes no permiten de ninguna manera el desasirse o desconocer o no oír los estándares internacionales que forman el núcleo duro. O sea, el problema en gran medida es identificar cuáles son los estándares internacionales. Y francamente yo creo que aquí se ha hablado, Luis Guillermo los ha comentado, yo creo que también lo he comentado de una manera más breve, también esos estándares internacionales. Pero yo creo que ese es el gran reto, fundamentalmente. Y luego, por supuesto, hacer las cosas bien, de una manera eficaz, de una manera ordenada, para conseguir efectivamente obtener cuanta más justicia y cuanta más verdad posible en el mínimo tiempo. Bueno, agradecemos la intervención del doctor José Ricardo de Prada. Los esperamos a las 2:15 en este mismo auditorio. Iniciaremos con el panel Reconciliación desde las Víctimas, obra de teatro Antígonas, Tribunal de Mujeres. Muchas gracias, que disfruten del almuerzo y los invitamos a ver a las afueras del recinto la presentación del coro Huachucal del departamento de Nariño. Muchas gracias. Formamos a los mejores para el mundo.